Hola, cariño. Hola. ¿Qué hacemos? Sí, mira, yo quería algo pues de estilo clásico. Clásico. Pero con algo de flúor, bliggy, biggy, ¿no? No, yo quiero algo muy normal. Pero a ver, nena, que eso ya no se lleva. A ver. Que no te hagan la del mapache. Consumidores Irache. Uy. ¿Qué pasa si un tratamiento de belleza es defectuoso? Muchas personas acuden porque al ir a un centro de depilación, al someterse a un tratamiento de belleza o a uno dental, el resultado que reciben no es el esperado. ¿Qué podemos hacer? En estos casos tenemos que demostrar que lo que nos han hecho no es lo que estaba contratado. Para eso es muy importante que en el contrato que firmamos quede lo más explícito posible el resultado que buscábamos. Habrá que ver que se me ha informado de todos los riesgos que tenía la intervención y de que se han tomado las medidas oportunas para hacerlo. ¿Qué pasa si me han provocado daños? Tengo derecho a que me indemnicen. Mucha gente llega porque, por ejemplo, en un centro de depilación le han producido quemaduras. Tiene que ir inmediatamente al médico para tener un certificado del profesional en el que se atestiguen los daños que ha sufrido. Y mucha gente, por ejemplo, viene porque su tratamiento dental ha sido defectuoso y no puede masticar. En estos casos, muchas veces es necesario un informe pericial de otro profesional. Con estos documentos es mucho más sencillo conseguir una indemnización justa por los daños que hemos sufrido. No siempre es necesario que se produzca alguna lesión o algún daño físico para pedir indemnizaciones. No conseguir el resultado de imagen buscado y las consecuencias estéticas del tratamiento pueden suponer unos daños morales para el cliente que pueden suponer una indemnización. ¿Qué pasa si el centro cierra a mitad de un tratamiento? Muchas personas acuden porque se estaban sometiendo a un tratamiento de belleza y en un momento dado ven que el centro ha cerrado. Aún les quedaban parte del tratamiento por recibir y no saben qué hacer. En estos casos es muy importante dirigirse cuanto antes por escrito al centro. En este escrito debe reclamar la conclusión del tratamiento o la devolución del dinero. Es fundamental en cualquier caso conservar los justificantes de todo lo que hemos pagado, ya sea todo el tratamiento o las sesiones concretas que ya hemos abonado. Siempre que se pague hay que recibir factura. A partir de ahí, en este tipo de tratamientos, las personas que han pagado mediante financiación pueden tener más cobertura ante ciertas situaciones. Si el tratamiento es interrumpido, la entidad financiera no puede seguir cobrándolo. Además, en ocasiones, esta responde por los derechos del consumidor cuando el centro ha quebrado. Al firmar las financiaciones hay que fijarse detenidamente en los intereses que me pueden aplicar. Si vemos que el centro estético comienza a no cumplir con el tratamiento, es importante reaccionar con premura. Hay que reclamar cuanto antes por escrito. En un primer momento quizá consigamos que nos devuelvan lo que nos deben. Exige contrato en el que conste el resultado. Si sufres daños de salud, acude cuanto antes al médico. Conserva siempre el justificante de los pagos que has hecho.